no en bolsa. Esos son los forwards, en palabras bastante simples. Otra modalidad que son muy similares son los futuros. También son contratos, pero en vez de las partes directamente contratar, se negocian en bolsa. Vale decir, son títulos negociables de manera bursátil. Y por lo tanto son estandarizados. Uno simplemente los suscribe, no negocia las cláusulas con su contraparte. Porque su contraparte negocia con una bolsa, el que quiere vender, por ejemplo, negocia con una bolsa, y el que quiere comprar negocia con la bolsa también, a través de corredores y agentes de bolsa, porque no pueden directamente, ellos están negociando en bolsa. Requieren sí de un desembolso inicial porque se solicita una garantía de que se cumplirá en su tiempo. A veces también otros desembolsos adicionales cuando hay que regular algunas diferencias de precio o de moneda, etcétera, según el tipo de futuro. Y lo que sí se permite, como es un contrato estandarizado y que está garantizado, que se le ponga término anticipadamente. O sea, las partes pueden retractarse antes y hacer la pérdida o la ganancia en ese momento. Por lo general, a la fecha de vencimiento no se transfiere físicamente el activo subyacente, a menos que sea de cobertura. O sea, realmente estoy negociando en bolsa commodities, por ejemplo, o monedas. Claro, y después se va a tener que hacer la transacción. Si no es necesario esto, simplemente estoy especulando. Solamente estoy jugando con esta variable, estoy apostando que va a subir o bajar el valor del dólar, por ejemplo, o el valor del trigo. Y para aquello se requiere que al final del plazo sea una liquidación para ver quién ganó y quién perdió en esta apuesta. Y esto lo hacen las cámaras de compensación. Estas son las que determinan quién va a ser el deudor y quién va a ser el acreedor en esta relación jurídica. Por la diferencia del precio de entrega que se había apostado y el que efectivamente está en ese momento en el mercado. Y como se transan en bolsa y vamos a necesitar, ¿cierto?, acudir a un corredor de bolsa o un agente de bolsa, también implican pagarle una comisión al intermediario. Entonces hay un costo más, aparte de la garantía que hay que suscribir. Por su parte, los swap dicen relación más bien con las monedas, con el dinero más que con las monedas. Son también contratos celebrados evidentemente entre dos partes, que son generalmente personas jurídicas, mediante los cuales se acuerda intercambiar flujos de caja futuros, de acuerdo a condiciones preestablecidas. Son contratos hechos a la medida y se conocen en general como permuta financiera, ese es el nombre que le damos en español. Y como dice relación, son como los futuros en realidad, pero dice relación con las tasas de interés o el valor de las monedas extranjeras. Pero como son contratos hechos a medida, son extra bursátiles. O sea, vendrían siendo como los forward, pero en materia de dinero, más que de especies. Y por último, tenemos las opciones. Las opciones son contratos entre dos partes en que una de ellas es el tomador de la opción, el que compra la opción, y este compra el derecho, pero no la obligación, de efectuar una operación de compra o de venta. Él compra la opción para después comprar o vender, de acuerdo a condiciones previamente convenidas. Aquí se requiere un desembolso inicial también como garantía, que más bien se denomina prima, y las opciones que dan derecho a comprar, o sea, yo compro la opción de comprar, se llaman call, y si yo compro la opción de vender, se llaman put. Algunos de estos contratos pueden ejercerse en cualquier tiempo, vale decir, no necesariamente al vencimiento, sino anticipadamente, y otros solamente se pueden exigir a una fecha determinada. Los que se pueden exigir su cumplimiento solo a una fecha determinada suelen conocerse como las opciones
del tipo europeo y las que pueden exigirse en cualquier época o en cualquier tiempo son las opciones de tipo americano. Y hay por ahí unas que son como mixtas, que son las asiáticas, que mezclan un poco de ambas cosas, de estos distintos tipos de plazo y condiciones. Generalmente las opciones se transan en bolsa, ¿ya? No en todos los países, pero en la mayoría de ellos se transan sí en bolsa. Eso es como de una manera muy, muy resumida cómo son o en qué consisten estos 4 tipos de contratos de derivados que son los básicos. ¿Ya? Ahí podemos combinarlos de distintas maneras. Ahora probablemente ustedes pensarán que esto es algo que se ha desarrollado en el último tiempo, sobre todo con un origen fuertemente tal vez americano o inglés por sus nombres, pero si bien sí es cierto que se han desarrollado fuertemente en los últimos 20 años, especialmente, como la cuna de ese desarrollo es en los mercados de Chicago, a finales de 1970 en adelante más o menos. Ahí empezó el tema de los forwards, de las opciones, de los swaps, se fueron desarrollando. También luego, más adelante, 15 años después, en las bolsas de Nueva York también. Pero lo cierto es que estas operaciones que parecen tan modernas vienen de mucho más atrás. La verdad es que si buscamos históricamente su origen, podemos encontrar por ahí por el 1900 antes de Cristo, en Mesopotamia ya existían contratos de futuros respecto al trigo, por ejemplo. Ya sean estas compras o estas ventas a futuro con este tipo de commodities que era tan importante como es el trigo. En Mesopotamia también, alrededor de un siglo después, o sea, no se encuentran ahora, pero son de esa época, tablas de, ¿cómo se llama?, de arcilla, con la cuneiforme incluso, donde se pactan opciones respecto a la compra y venta de esclavos. Esto también obviamente después va todo lo que se va desarrollando en Egipto y en todas esas ciudades, pues esas localidades, hasta llegar a Roma y Grecia, donde fueron ampliamente utilizados, la verdad, no con estos nombres, pero sí el tipo de contrato es más o menos lo mismo que hemos visto hoy. Pero con la caída del Imperio Romano, como todo el derecho comercial en general y el derecho civil también, desaparecen, ¿cierto? Y solo empiezan a surgir en la Edad Media con el desarrollo del comercio y especialmente del derecho comercial consuetudinario que es desarrollado por los propios comerciantes. Por lo tanto, como que hay un renacimiento de este tipo de contratos en las ciudades italianas primero, que son las que tenían más movimiento comercial, con el tema de las cruzadas y todo eso. Luego ese movimiento se traslada a los Países Bajos, a Brujas, que fue muy importante, fue el centro comercial europeo por ahí desde el 1200 al 1500. Ahí surge la primera bolsa de valores, de hecho, en la ciudad de Brujas, Bélgica, actualmente es Bélgica, antiguo, en ese tiempo era Flandes. Y se desarrolla tanto que al final se potencia el puerto de Amberes, que está al lado también, sigue entonces a la cabeza por aproximadamente 2 años, y se utilizaba mucho esto de las opciones y los futuros, los forward incluso si eran fuera de bolsa, para que las partes aseguraran la provisión de mercaderías o el mantener un precio determinado. Y esto surge de las ferias medievales. Ya en las ferias medievales los comerciantes llevaban registros donde iban haciendo compensaciones, que es lo que vienen a hacer ahora las cámaras de compensación. ¿Quién pagó por qué cosa? ¿O quién se comprometió a comprar tal cantidad? ¿En qué fecha? ¿Quién se lo va a vender? ¿En qué precio lo establecemos? ¿O con qué interés? Y luego iban compensando. Por lo tanto, no necesariamente había que mover toda la mercadería, sino que
pagarle una persona a la otra, si se está especulando especialmente la diferencia. Y de Amberes pasa después ya más a los Países Bajos, ¿cierto? Que en ese tiempo todavía era Holanda, especialmente porque se desarrolla mucho la compañía de Indias Orientales y empieza a haber un fuerte movimiento accionario, porque ahí se crea lo que se conoce como la primera sociedad anónima históricamente, y se empieza a especular respecto de eso también, hasta que se produce algo que yo les comenté a mis alumnos, la primera burbuja económica que se tiene conocimiento o registro histórico, que fue respecto a los tulipanes. Los tulipanes, que no son propios de Holanda, los trajeron de Turquía y lo empiezan a producir en Holanda y se empieza a especular respecto de ellos. ¿Cuántos van a ser? ¿Va a ser su calidad? ¿De qué color incluso? Y empiezan a subir de precio de una forma que era una locura en un par de años. Estamos hablando de 1630. Hasta que de pronto esa burbuja revienta y cae todo el mercado holandés. Hay una crisis económica importantísima, cae la bolsa, quiebran los grandes empresarios y pierden credibilidad los futuros y las opciones y todo este tipo de contratos sobre derivados que se utilizaron mucho respecto a precisamente los tulipanes. Entonces, al perder credibilidad, dejan de utilizarse como se utilizaban tan fuertemente hasta ese minuto. Lo mismo pasa después en la Bolsa de Londres, más o menos uno o dos siglos más adelante. En Francia, sí, por ahí por 1885 se reconocen legalmente por primera vez este tipo de contratos. Y después ya el desarrollo más bien se va en Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, como había comentado ya antes. Así que para que vean que es un contrato que para todos nos parece algo muy novedoso, casi atípico, muy poco regulado en las legislaciones, al menos nosotros en Chile solamente lo tenemos regulado a propósito de parte impositiva o tributaria, pero no están regulados ni en el Código de Comercio, ni en el Código Civil, ni en leyes especiales, solamente a propósito de materia tributaria. Y me imagino que en Bolivia debe ser más o menos lo mismo. Entiendo que incluso hace poco o todavía no se transan en bolsa. Entonces tienen que hacerlo a través de instituciones intermediarias como bancos, ese tipo de cosas. Me corrige la profesora si estoy equivocada. Así que es bastante relevante, es una materia muy interesante. Hay un nicho de estudio también ahí para dedicarse también dentro del ejercicio de la profesión a este tipo de contratos, ¿ya? Y eso respecto a la materia, quise ser lo más breve posible para no aburrirlos, pero sí les tengo una pequeña actividad final, que espero que no me falle nuevamente la tecnología. La idea es que entren a mentimeter.com, pueden entrar a través de esa dirección de HTTPS o bien a través de menti.com utilizando el código, o lo más fácil de todo es que escaneen el código y pueden ingresar a Mentimeter para que voten. Yo voy a entrar y ustedes me van a decir si ustedes pudieron entrar bien. ¿Ven en mi pantalla? No, no debe ver. ¿No se ve? ¿Y ustedes pueden ingresar?